Bueno, hola a todos. Les voy a hablar sobre una nota de aplicación que se llama Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit. Pero entonces, antes de empezar, primero hablemos como de qué son los circuitos DC. A ver, estos son unos convertidores que tienen la capacidad de transformar niveles de voltaje en otros, ¿cierto? Y además de eso, pues usan elementos como bobinas y capacitores, entonces almacenan temporalmente la energía dentro de ellos y la descargan de tal forma que el nivel del voltaje sea el que la persona desea. Pero entonces hay ciertos problemas con estos circuitos DC. Entonces, aquí viene la parte, entonces, ¿para qué voy a usar un circuito de entrada para estos circuitos, cierto? Bueno, pero entonces bueno, entonces, ¿para qué utilizar filtros a la entrada? Primero que todo, para suprimir el ruido y el aumento de la fuente de alimentación. El otro uso es que es para disminuir la señal de interferencia en los cambios de frecuencia que pueda tener nuestro conversor DC. Pues recordemos que estamos hablando de un montón de bobinas y capacitores. Además de eso, pues hacer esto evita que pueda generar interferencia en otros dispositivos que estén conectados a dicha fuente de alimentación. El diseño del filtro de entrada es realmente importante para pasar la prueba de compatibilidad electromagnética. O sea, si yo quiero lanzar este circuito a la industria, debo pasar esa prueba. Bueno, entonces aquí tenemos un diseño típico de tipo VOC para conversores DC. Tipo VOC quiere decir que a la salida pues estamos buscando que sea una menor tensión que a la entrada. Entonces vemos que pues también se puede trabajar con este tipo de modelo. Entonces nosotros en esos conversores podemos podemos trabajarlo tanto de lazo abierto como lo podemos manejar de lazo cerrado. Entonces, ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, cuando hablamos de lazo cerrado, nos permite suprimir muy bien la susceptibilidad del ruido a baja frecuencia. Pero el problema llega cuando pues ya estamos hablando de frecuencia media o alta. Entonces, esta es la parte donde el diseñador del circuito dice, bueno, entonces debemos considerar la interferencia que pueda haber respecto al bus de potencia cuando este regrese. Entonces aquí es donde el diseñador coge y pone un filtro LC para que el circuito pueda pasar la prueba de compatibilidad electromagnética. Entonces vamos a ver cómo cambia la respuesta con y sin filtro LC. Entonces notamos que sin filtro la respuesta se mueve siempre en el mismo rango, pero es bastante inestable. Cuando yo ya le pongo un filtro LC, notamos que amortigua muy bien la señal y pues ya tenemos algo más estable como esto. Entonces ya pues la configuración que generalmente se le da es así, y pues el diseñador va cambiando los capacitores y la inductancia según como la cantidad de amortiguación o relajación que necesite en dicho circuito. Entonces, como los usos que se le suele dar a este tipo de filtros, que son especialmente para conversores DC, pues en este caso, es que los conversores DC generalmente se incluyen para aparatos electrónicos de consumo, también se utilizan en amplificadores de energía, suministros de energía regulables, y también es muy utilizado para aplicaciones de control.